Hermanos, paz de Cristo, bienvenidos a este servicio del miércoles. Sé que desde ahí, desde casa, ahora que estás reunido en familia, con amistades, viendo la transmisión, pues nos usamos en el Señor. Y bueno, en esta oportunidad, primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar aquí reunidos juntos en familia y también por la oportunidad de llevar su palabra el día de hoy. Eh, Seguramente hay muchas situaciones en nuestras vidas que nos han marcado, que han dejado podríamos decir una huella y que nos ha permitido tener una vida distinta. Dentro de esas experiencias que podemos tener y que de pronto nos marcan mucho, puede ser, por ejemplo, la muerte de un familiar muy querido. Cuando estábamos muy acostumbrados a ese familiar y de pronto muere y hay esta pérdida, pues entonces tenemos la labor de reintegrarnos a nuestra vida de una manera distinta. Tenemos la oportunidad de generar nuevas estrategias para poder generar una nueva forma de vivir a pesar de la pérdida, ¿no? Y entonces tenemos una línea muy marcada del antes de y después del suceso. Otra parte también muy importante de nuestra vida es cuando iniciamos la vida laboral. Si de pronto tú estás viendo esta prédica y estás estudiando en la universidad y demás, te vas a dar cuenta que cuando tú termines la universidad y entres a este mundo laboral, todo lo que veas en el mundo laboral va a ser totalmente distinto a lo que tú has visto en el ámbito de la universidad. Si bien es cierto que todo lo que vemos en la universidad nos va a ayudar, solamente es un porcentaje muy pequeño de lo que realmente la vida laboral representa. Y cuando estás en esta vida laboral te das cuenta que te falta estudiar más, que debiste de conocer más temas al respecto, pero sobre todo debiste o sería necesario conocer más práctica, tener más práctica sobre aquello que estás estudiando. Entonces, cuando nosotros entramos en esta vida laboral, también marcamos un antes y un después de nuestra vida. Vemos la vida desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Ya como no estamos en este ámbito de la universidad, nos damos cuenta de las grandes responsabilidades que tenemos como adultos jóvenes y las grandes responsabilidades que tenemos ya como alguien independiente que trata por lo menos ser más independiente. Entonces nos marca también este aspecto en nuestra vida. Y he titulado esta prédica como esa promesa que quizá no hemos visto o esa promesa que quizá no somos conscientes. Y antes de entrar al tema y profundizar un poquito más, ¿qué te parece si ahí donde estás, en casa, en familia, oramos y pedimos a Dios que sea Él quien pues lleve el control de esta situación y que sea su palabra la que nos hable a nuestro corazón? Oramos. Amado Señor, gracias Señor por tu presencia. Gracias Dios porque estás aquí. En este momento, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, Señor Jesús, que tú vengas a nuestras vidas y por medio de esta palabra, Señor, podamos llevarla a práctica en nuestros corazones y en nuestro diario vivir. Gracias, Señor Jesús, por todos los que están viendo esta transmisión y te pido que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, otra experiencia también que nos marca la vida es cuando tomamos la decisión del bautismo. No sé si recuerdas cuándo fue el día de tu bautismo. Mi bautismo, por ejemplo, fue un 23 de abril del 2011, ya hace 10 años más o menos. Y recuerdo que en esa ocasión yo no tomé, más bien, no tomé como el proceso de ir a pláticas de bautismo ni nada. Ya llevaba en la iglesia, ya estaba tiempo en la iglesia congregándome, ya asistía a un equipo celular y de pronto de vez en cuando me permitían dar el tema en la célula, pero no había tomado la decisión del bautismo, no había tomado la decisión de aceptar a Cristo como mi único Salvador. Entonces recuerdo que el pastor en ese entonces había dado la fecha de bautismos y yo no levanté mi mano ni dije voy a ir, ni dije
quiero bautizarme tampoco. Y llegó ese día, recuerdo que era sábado, y entonces sin decirle a nadie, ni a mi familia, ni a los hermanos que me conocían en ese momento, en esa iglesia, les comenté nada, no les comenté nada. Entonces llegué ese día y le dije al pastor, bautízame, estoy listo y estoy decidido. Fue una gran sorpresa para todos los asistentes y hermanos que estaban ahí, pero tomé la decisión ese día de tomar el bautismo y de bautizarme en el nombre de Jesús, y también pues la manera de representar y aceptar a Dios como mi único Salvador y Señor de mi vida. Entonces hay un parteaguas también cuando cada uno de nosotros pues decide tomar la decisión de bautizarse. Hay un antes de bautizarme y hay un después de bautizarme. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser bautizados, Dios nos hace ver que debemos de cambiar nuestras conductas y nos hace ver también que nuestra forma de vivir era errónea, y ahora que hemos decidido tomar el camino hacia con Cristo, pues entonces tenemos que generar nuevas conductas y nuevas formas de vivir, pero ahora vivimos ya con Cristo. La Biblia tiene infinidad de personajes que se han encontrado con Dios o que Dios se ha encontrado con ellos y que han demostrado que tienen una vida antes y una vida después de tener este encuentro con Dios. Y hoy quiero que juntos aprendamos de Abraham. Y para ello me gustaría que me siguieras en la lectura del libro de Génesis, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Nota cómo dice la escritura. Dice así: cuando Abraham tenía 99 años, 99 años en nuestra era actual, pues sí representa a alguien ya mayor. Entonces aquí la Biblia nos hace ver que Abraham tenía 99 años y dice que el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. En el versículo 2 menciona: yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, que por cierto Abraham significa exaltado padre, sino que te llamarás ahora Abraham, que significa padre de muchos. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Imaginemos que ese Abraham eres tú, y de pronto Dios tiene ese encuentro contigo. Y imaginemos también que tenemos la edad de Abraham, 99 años, y vemos cómo Dios se encuentra con cada uno de nosotros y trae a nuestra vida esta promesa. Y nos dice: ¿sabes qué? Traigo contigo este pacto, será un nuevo pacto, vas a tener una gran descendencia y este es mi pacto. Y también imaginemos que nosotros nos postramos hacia el piso en señal de adoración para con Dios. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas ese hecho dentro de tu vida? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo sería esa emoción dentro de tu corazón en el momento en el que Dios aparece en tu vida y te hace ver esta promesa? Dios se identifica a Abraham como el Shaddai, y recordemos que la palabra Shaddai, el nombre Shaddai, perdón, nos hace ver que Dios es un Dios todopoderoso y se identifica con Abraham como la señal de la majestad y del poder de Dios que residen en él. Entonces, aquí vemos también algo muy importante, que es la reafirmación del pacto. Si nos vamos a versículos anteriores, vemos también que
Dios ya había generado un pacto con Abraham, pero en esta segunda ocasión es ya la reafirmación del pacto. Y en esta reafirmación que Dios hace para con Abraham, también le hace ver tres aspectos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con una nueva forma de tener la relación para con Dios. Dios le está diciendo a Abraham que debe de haber una nueva forma de relacionarse con Él, de tener esa nueva intimidad para con Dios. Asimismo, a cada uno de nosotros, Dios nos llama a que tengamos una relación más estrecha con Él y que de esa forma nosotros podamos tener una vida distinta. Algo también, un punto importante que le hace ver Abraham, que le hace ver Dios a Abraham, es que la fe y la moral van juntas. No podemos ser hombres y mujeres de fe si tenemos una mala moral. Es como si tuviéramos fe en Dios, pero nuestra conducta, nuestra forma de ser, nos conduciera a hacer cosas malas. Notan cómo es contradictorio tener una fe y tener una moral mala o negativa. Entonces Dios le está diciendo también a Abraham y está reafirmando que la fe y la moral son dos puntos muy importantes, pero que van siempre unidos de una relación con Dios. Y también vemos el cambio de nombre. Y este cambio de nombre que hace Dios para con Abraham, llamándole ahora Abraham, nos hace ver que la nueva realidad de Abraham ya está presente. Es el llamado de una nueva realidad en la vida de Abraham para generar pues nuevas cosas dentro de su ambiente. Ahora, en aquel entonces recordemos que estaba la ley de Moisés y recordemos también que la ley era algo sumamente estricto. La ley se tenía que obedecer sí o sí porque si no tendría que haber consecuencias también. Y recordamos también que en aquel entonces pues las consecuencias no eran nada gratas y eran muy desfavorables para aquellas personas que les tocaba tener esta experiencia. Entonces, los judíos entendían en ese contexto que Abraham se había ganado esta revelación con Dios, se había ganado que Dios se revelara para con Abraham por el simple hecho de haber ejecutado la ley cabalmente. Y esa creencia decía, según los judíos, que bueno, era producto de la obediencia de la ley. Pero si nos vamos a ver lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, nos hace ver precisamente todo lo contrario, nos hace ver que no necesariamente por el hecho de cumplir la ley es que Abraham tuvo esta revelación para con Dios. Quisiera que me acompañes, vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 4, versículo 13 al 25. Y nota cómo es que Pablo nos hace ver otra realidad de este contexto en el cual estaba Abraham. En el capítulo 13 dice así, perdón, capítulo 4, versículo 13 dice así. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino a una relación correcta con Dios. Nota cómo aquí Pablo está reafirmando y dice, no es el cumplimiento de la ley, sino es la relación correcta con Dios. Y luego dice Pablo, la cual viene por la fe. Y aquí es donde reafirmamos que la fe y la moral van unidas y que tienen que ser ambas de la misma naturaleza. En el verso 14 dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley que violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si, aquí hay una condicionante, si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el Padre de todos los que creen. En el verso 17 dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre
de muchas naciones. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía por tener años de edad. Recordemos que la escritura nos dice que Abraham tenía 99. Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin titubear, aún más, y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y damos gloria a Dios por eso. Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham. Nota cómo aquí viene otra promesa implícita, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte y por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y qué maravilla de promesa y qué reconfirmación de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Notemos que no solamente fue para el beneficio de Abraham, sino también es para beneficio de nosotros. Y esta promesa sigue hoy en día, sigue en nuestra actualidad y es para ti y para mí. Y ahora quiero que veamos qué es lo que dice Gálatas 3:16 en relación a todo esto que estamos aprendiendo. Dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y cuando dice a su hijo, eso sin lugar a dudas se refiere a Cristo. Es decir, la promesa de Abraham donde Dios le dice que bendecirá a su simiente. Gálatas nos está diciendo que esa simiente es Cristo mismo. Por lo tanto, la promesa que tenemos para cada uno de nosotros es Cristo. Por eso el título de la prédica de una promesa que quizás no habías visto, y es que hay gente que no reconoce a Cristo como su Dios y Salvador. Hay gente que piensa que no necesita de Dios, pero la Escritura y la Biblia nos hace ver totalmente un panorama distinto y opuesto, y nos reconfirma y nos hace encender la fe y la promesa en nuestro corazón de que sí, de que nuestra esperanza, de que nuestra promesa es Cristo mismo, y esa promesa sigue activa hoy en día. En Gálatas 3:29 dice, y ahora que pertenecen a Cristo, tomemos la palabra como propia, y ahora que cada uno de nosotros, tú que estás del otro lado de la pantalla, perteneces a Cristo, son verdaderos hijos y hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. La promesa que Dios le hizo a Abraham nos pertenece a cada uno de nosotros, y Cristo es la recompensa. Dios nos invita a que tengamos una relación más íntima para con Él, y también nos invita a que nuestras conductas sean cambiadas y transformadas desde nuestro interior para poderlas reflejar en nuestro exterior. La promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros se llama Cristo. La promesa que debe de habitar en nuestra fe, que debe de habitar en nuestro amor, en nuestra mente, se llama Cristo. Y tú y yo somos herederos de Cristo, y esto sigue vigente en este presente. Y qué maravilla y qué gran anhelo también el hecho de estar aquí en este momento y saber que cuando Dios nos llame, seguiremos en ese reino, en ese lugar maravilloso donde podemos seguir alabando y donde podemos disfrutar de la presencia de Dios.
que no se nos olvide la promesa que Dios nos ha hecho, que no se nos olvide que debemos de tener fe para poder cumplir esta promesa y que esta fe también nos invita a tener una moral distinta, para tener nuevas actitudes y entonces ser unos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué te parece esta reflexión de esta noche? La verdadera esperanza, la verdadera promesa que tenemos en nuestra vida es Cristo. Y cada día nosotros debemos de trabajar en ella. Cada día nosotros debemos de trabajar en ser verdaderos hijos de Dios y reflexionar si realmente mis conductas, si realmente mi fe, mi moral están bien para con Dios. Si mi relación para con Dios realmente es buena y sobre todo es de calidad, donde realmente invertimos tiempo que Dios nos demanda. ¿Qué te parece si finalizamos esta enseñanza con una oración y reconocemos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es Dios Todopoderoso y que sin Él no somos nada, y que también nos dé esas ganas en nuestro corazón de quererlo anhelar más, de quererlo buscar, pero sobre todo que Cristo sea ese estandarte y ese pilar importantísimo en nuestra vida. Oremos. Gracias, Dios, gracias, Señor, por tu presencia. En esta noche, Señor, te agradecemos que tú estás en nuestros corazones y en nuestros hogares, y agradecemos, Señor, tu favor y tu mover para cada uno de nosotros. Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestros pensamientos, y que tú, Señor, seas en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Dios, porque nos escuchas, porque podemos sentirte, Señor Jesús, pero sobre todo te pedimos que nuestro corazón te anhele todos los días de nuestra vida, Señor, y que te busquemos y que tengamos sed de tu presencia, Señor Jesús, para caminar juntos contigo, en el nombre de Cristo Jesús.